Hola alumnos de segundo grado, bienvenidos nuevamente a la materia de español. Recuerden que es para los turnos matutino y vespertino. Estoy contenta de saludarlos nuevamente y espero que estas vacaciones les hayan servido para tomarse un muy merecido descanso, pero que ahora estemos regresando de nuevo con toda la actitud. Espero que sus familias y ustedes estén gozando de muy buena salud y que así sea siempre. Y hablando de salud, quiero recordarles la importancia que tiene que sigamos cuidándonos. Recuerda que es muy importante quedarte en casa y salir solamente si es muy necesario. Y recuerda también que debes lavar tus manos muy frecuentemente. Si por alguna razón no pudieras hacerlo, entonces utiliza gel antibacterial. Usa mascarilla si tienes que salir o estar cerca de alguna persona. Y lo más importante de todo esto, mantén la calma y ocupa tu mente en actividades que sean productivas para ti. El tema de esta clase está enfocado en realizar un repaso de todas las actividades y los temas que vimos en el primer trimestre. Te explico por qué. Las maestras Vianey Trinidad y tu servidora, la maestra Rocío Muñoz, estuvimos revisando las actividades que nos enviaste y las que no nos enviaste también. Así que pudimos darnos cuenta que hay alumnos que están muy aplicados entregando todas y cada una de sus actividades. Y la verdad es que queremos felicitarlos por ello y reconocer el esfuerzo que están realizando. Eso nos habla de que son alumnos muy responsables y comprometidos. Y también estuvimos viendo que hay alumnos que entregan en algunas ocasiones y que en otras no. Así que los invitamos a mejorar en ese aspecto. Por favor, envíen todas sus actividades, o al menos las más que puedan, pero envíenlas bien hechas. Y también estuvimos dándonos cuenta de que hay alumnos que están solamente leyendo las actividades, pero que no nos están enviando ninguna actividad. Así que, por favor, les pedimos que se apliquen y que hagan sus actividades, ya que por ahora esta es la manera de continuar aprendiendo y estudiando. Así que por favor no se queden atrás. Pronto estaremos terminando ya este segundo trimestre y entregando calificaciones, pero si no tienes una calificación de tu primer trimestre, ¿cómo podrás tener una del segundo? Así que el día de hoy queremos darte una oportunidad más. Quédate a ver todo el video, ya que te servirá para realizar el reto, mismo que te ayudará a lograr una calificación si es que no te fue muy bien en el primer trimestre. O si vas al corriente con todas tus actividades, entonces te servirá para tener algunos puntos extra que podrás utilizar más adelante. Vamos a comenzar. Presta mucha atención a este repaso y toma nota de lo que te estaremos compartiendo. El tema 1 del primer trimestre se llamó Movimientos literarios en América Latina. En este tema hablamos de los tipos de narrador. ¿Recuerdas cuáles son? En primer lugar, debes recordar que un narrador es la voz que nos platica lo que sucede en la historia. Y existen 3 tipos de narrador. Uno es el narrador testigo. Este narrador cuenta lo que se puede ver. Imagina lo que los personajes piensan y sienten. Es importante que sepas que él no interviene en la historia y tampoco dice lo que él cree. Un ejemplo de este narrador testigo es el siguiente. Cuando Mari vio a Enrique correr tras él, lo abrazó y no pudieron resistirlo. El encuentro terminó en un tierno beso. Como podrás darte cuenta, solamente el narrador dice lo que ve. El siguiente es llamado narrador protagonista. Este tipo de narrador no solo participa en la historia, sino que es el personaje principal. Y todo lo que sucede le afecta o beneficia. Por lo tanto, él nos cuenta lo que ve, siente y piensa. Te comparto un ejemplo de narrador protagonista. Estoy sumamente complacida, mi estimado señor. Tan excelente modo de bailar no se ve con frecuencia.
Como puedes darte cuenta, el narrador, que en este caso sería una mujer, la protagonista, habla acerca de lo que ella vio, sintió y pensó. El tercer tipo de narrador se llama omnisciente. Es una especie de Dios en la historia, porque sabe todo lo que les pasa a todos los personajes. Sabe lo que piensan, lo que ven y lo que sienten. Un ejemplo de este narrador omnisciente es el siguiente. Cuando Jorge llegó a su casa, ya no estaba su mamá. Estuvo toda la tarde esperándola, pero nunca llegó. Se sintió preocupado cuando no le contestó el teléfono, así que salió a buscarla. Mientras tanto, su madre estuvo trabajando durante todo el día, pues su jefe, pensando que era mala empleada, la amenazó con despedirla. Como podrás darte cuenta, el narrador habla acerca de lo que él ve, piensa y siente. No solo de lo que ve, sino también de lo que piensa y siente acerca de los personajes. El tema número 2 se llamó ¿Cómo se desarrolla un tema? En este tema nos enfocamos en cómo hacer una investigación, buscando información en fuentes confiables. En este tema hablamos acerca de 3 etapas para realizar una investigación. La primera es la etapa de inicio, donde nos habla que lo primero que tenemos que hacer para realizar una investigación es elegir el tema. Después, elaborar una lista de preguntas para buscar información. Estas preguntas son referentes a lo que nosotros queremos saber de ese tema. La etapa número 2 se llama analizar. En esta etapa se van a explorar diversas fuentes sobre el tema para seleccionar las que se consideren que responden a las preguntas. En esta misma etapa también se analiza y evalúa la información de los textos que ya seleccionaste para tu investigación. Por último, en esta etapa vas a comparar los textos que ya recabaste con toda la información. Y la tercera etapa es compartir con el grupo lo que aprendiste, es decir, compartir tu investigación, ya sea mediante una exposición o explicando a alguien el tema. ¿Alguna vez has realizado una investigación? La próxima vez que realices una, toma en cuenta lo que aquí te hemos mencionado. El tema número 3 fue una palabra por otra, el uso de sinónimos. ¿Recuerdas qué es un sinónimo? Los sinónimos son palabras o expresiones que respecto de otra tienen el mismo significado o muy parecido. Ejemplo, empezar y comenzar. Fácil, sencillo, simple. Hablar, charlar. Hacer uso de sinónimos nos permite tener un léxico más amplio. Sin embargo, existen algunos vicios que lo impiden, como las muletillas, que son palabras que una persona repite constantemente y que no aportan significado a lo que se quiere expresar, como ¿entiendes? O sea, existe otro tema, al igual que los sinónimos, que nos permite tener un léxico más amplio a la hora de expresarnos, ya sea de manera oral o escrita. Te estamos hablando del tema de los pronombres, los cuales son palabras que dentro de una oración ayudan a sustituir a un nombre o sustantivo. De esta manera evitamos también repetir palabras. Y con estos pronombres podemos referirnos a animales, personas o cosas. Existen 3 tipos de pronombres. Pronombres demostrativos. Como su nombre lo dice, demuestran que se habla de algo o alguien. Y estos pronombres o palabras que pueden sustituir a un nombre o sustantivo son las siguientes: esta, estas, este, esa, esas, aquel, aquella, etc. Existen también algunos pronombres que son conocidos como interrogativos y su función es buscar, aclarar o localizar algo o a alguien.
Cuando realizamos una pregunta, utilizamos estos pronombres de manera frecuente. Estoy segura que en alguna ocasión los has escuchado. Y en tercer lugar tenemos los pronombres exclamativos, que nos ayudan a enfatizar un aspecto de la oración. Te daré 2 ejemplos con estos pronombres. Aquel que está en la mesa. Estamos utilizando un pronombre demostrativo. Aquel. ¿Quién diría que ganaría la lotería? Este es un pronombre exclamativo. Estamos utilizando el pronombre quién, pero no estamos realizando una pregunta, sino una expresión de admiración. El tema 4 se llamó Hablar distinto no es hablar mal. En este tema te explicamos acerca de la variedad lingüística, que se refiere a las distintas maneras de hablar en cada región, estado o país. Por ejemplo, existe la variación contextual que se refiere a la forma en la que nos expresamos, dependiendo del lugar o las personas con las que nos encontremos en un determinado momento. Por ejemplo, tu forma de hablar en casa no es igual que cuando estás con tus amigos. Como podrás darte cuenta, dependiendo del contexto, cambia nuestra manera de hablar. Por ejemplo, dentro de este tema realizaste el reto de la calaverita literaria. Y este tema posee una característica que se relaciona con la variación contextual, pues estos escritos se hacen de manera amistosa y en broma a una persona, a quien se le componen algunos versos con rima, pero siempre sin la intención de ofender a nadie. Y hablando de este tema, ¿sabes qué es una jerga? Las jergas son un tipo de lenguaje que usa cierto número de personas que se dedican a algo en específico, como los códigos que utilizan los policías para comunicarse cuando hay un accidente, un robo o cualquier situación. Si te fijas, no es un lenguaje común que todos los demás utilicemos. Ellos hablan mediante un código que el resto de la población no entendemos. También esta jerga la utilizan las personas de una determinada profesión, por ejemplo, los ingenieros, que tienen un lenguaje propio, los profesores o los científicos. El tema 5 fue el español, una lengua muy internacional. Como recordarás, este tema estuvo enfocado en las variaciones de la lengua española, en cuanto al acento o la manera de nombrar algo. En cuanto al acento, podrás darte cuenta que aunque en México todos hablamos español, no todos le damos la misma entonación a las palabras. Varía de un estado a otro, incluso de una ciudad a otra. O por ejemplo, en México conocemos esto como palomitas, mientras que en Argentina le llaman pochoclo. Y en algunos otros países le llaman de otra manera diferente, aunque hablen también español. También utilizamos expresiones para referirnos a otras. Por ejemplo, ¿alguna vez has escuchado las siguientes expresiones? Achis achis los mariachis. Es un término utilizado con frecuencia en México y realmente significa me sorprendes. ¿O alguna vez también has escuchado que la gente dice me pone un pilón por favor o póngame pilón por favor? Pilón significa poner algo extra de lo que ya te están dando o vendiendo. Y otras frases como le pones mucha crema a tus tacos, que significa en realidad te crees mucho. Estos son solo algunos ejemplos de muchas palabras y de muchas expresiones que utilizamos en México, por ejemplo, y que a lo mejor en otros estados o países no lo entenderían. El tema número 6 se llamó Leyendas, espejos de la historia en México. ¿Recuerdas este tema? Aquí hablamos del significado, características y elementos de las leyendas. Comencemos por recordar qué es una leyenda. Es un relato tradicional donde se ven inmiscuidos lugares, personajes y acontecimientos reales, pero que contienen aspectos ficticios, sobrenaturales
o fantásticos. Se transmiten de generación en generación, mayormente de manera oral. Y algunas de las características de la leyenda son las siguientes. Comunica acontecimientos verdaderos y ficticios. La mayoría de los relatos se constituyen usando verbos en pasado. Quien relata los hechos, el narrador, puede conocer la historia o aparecer como personaje en la historia que cuenta. También existen algunos elementos que contienen las leyendas. Por ejemplo, tienen un nombre o un título. Hablan acerca de un tema. Estos temas pueden ser variados y están ligados a sucesos históricos, religiosos o a eventos sobrenaturales. También en las leyendas hay personajes, que son los actores que aparecen en la historia y que le dan acción a los hechos. También en las leyendas hablamos acerca de las fechas o sucesos históricos, y este dato es algo que no siempre se menciona en el relato. A veces tenemos que imaginarlo, de acuerdo con lo que hacen y cómo lo hacen los personajes. Pero los sucesos históricos hablan acerca de los acontecimientos que se dieron en ese lugar, país o región cuando sucedió esa supuesta historia. Y los lugares es donde se sitúan las leyendas. Y estos pueden ser muy diversos. El origen es la región donde se realiza el suceso de la leyenda. Ahora que has refrescado la memoria, te pido que estés muy atento al reto. Pues como te lo había mencionado, esta es una actividad recuperadora, es decir, que te servirá para recuperarte en el primer trimestre logrando una calificación. O bien, si ya la tienes, poder lograr algunos puntos extra. Hola, como pudiste darte cuenta a lo largo de este video y por la mención de la maestra Rocío Muñoz, el tema y el reto de esta semana van enfocados a la recuperación. Esto quiere decir que si no has entregado el total de tus actividades o algunas de ellas del primer trimestre sobre todo, este es el momento de realizar esta actividad y para así poder obtener una calificación y que tu boleta no quede en blanco. Bueno, para ello pon mucha atención a las indicaciones para que puedas realizar la actividad correctamente. Después de ver este video, de comprenderlo y de hacer tus anotaciones, ve al canal de español. Encontrarás un link. Al dar clic te va a direccionar a una página web. Aquí escribirás tu nombre, elegirás tu grupo y empezarás a leer adecuadamente para comprender qué es lo que se te pregunta. Enseguida, elige la opción que tú creas correcta. Al finalizar, da clic en enviar y listo. Tus respuestas han sido enviadas a tu maestra. Recuerda leer y comprender antes de elegir la respuesta. Gracias por continuar con tus clases. Te recuerdo que debes estar pendiente para las clases en vivo que daremos en la materia de español, tanto en el turno matutino como en el vespertino. La maestra Vianey y yo les damos las gracias y los invitamos a seguir cuidándose en esta contingencia.